Buen día, ingeniero y compañeros. Somos el grupo número 1. Somos estudiantes del noveno semestre de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El grupo está integrado por Yender Villegas, Carlos Zapanta y mi persona, Juliana Maguaña. Los temas a tratar son los siguientes: sobre el control de bombas de proceso y control de comprensores alternativos. En lo que es referente al control de procesos industriales, como objetivo de control automático, tenemos que es mantener en determinado valor de operación las variables del proceso, tales como temperatura, presiones, flujos y compuestos. En lo que es referente al control básico, comprende los lazos de control de forma individual y tiene como función la de mantener las variables del proceso en los valores prefijados como punto de consigna. En lo que es control de variable, tenemos que mejora el rendimiento en productos de mayor valor añadido. También tenemos que es un ahorro de energía. Como otro control de variables tenemos que incrementa lo que es la estabilidad, y por último tenemos un aumento de la capacidad de producción al tener menor nivel de incertidumbre en el control. En lo que es referente al control multivariable, en la industria existen procesos multivariables como las columnas de destilación, en las que cada variable manipulada afecta a varias controladas, por lo que se dispone de una estrategia de control única. A continuación tenemos lo que es el control de bombas del proceso. Los fluidos, para ser transportados de un lugar a otro del proceso, necesitan disponer de una cantidad de energía para vencer la diferencia de presión, la diferencia de altura o velocidad entre origen y destino. Cuando se trata de líquidos que no disponen de esta energía, es necesario comunicársela por medio de elementos mecánicos externos denominados bombas. Se puede definir a una bomba como un dispositivo capaz de adicionar energía a una sustancia fluida para producir su desplazamiento de un lugar a otro, como observamos en la imagen. A continuación, vamos a ver lo que es la clasificación de las bombas. De acuerdo a su funcionamiento, tenemos dos principios: bombas dinámicas y bombas de desplazamiento positivo. Tenemos que las bombas dinámicas se añade energía de forma continua para aumentar la velocidad del fluido en el interior de la bomba. En estas tenemos lo que son las bombas centrífugas, que son máquinas generadoras que se emplean para hacer circular un fluido en contra de un gradiente de presión. Las bombas centrífugas son las más aplicadas en diversas industrias, tales como la industria alimenticia, industria de cosméticos, farmacéuticas y otros químicos. En lo que es bombas de desplazamiento positivo, en cada rotación de la bomba se añade energía a un determinado volumen de fluido. Aquí encontramos lo que son bombas alternativas y bombas rotativas. El desplazamiento de estas bombas rotativas se usa generalmente para aplicaciones especiales con líquidos viscosos, pero realmente pueden bombear cualquier clase de líquidos, siempre que no contengan sólidos en suspensión. A continuación vamos a ver unos conceptos teóricos. Entre ellos tenemos lo que es presión de vapor. En lo que es la presión absoluta que adquiere el vapor cuando a una determinada temperatura se alcanza el equilibrio dinámico en cualquiera de las velocidades de condensación y evaporización son iguales. Tenemos aquí en esta gráfica donde en el eje de las X tenemos lo que es el volumen, y en el eje de las Y tenemos lo que es la presión. Partiendo del punto A, tenemos que al aumentar la presión, disminuye el volumen. Siguiendo la ley de los gases, al llegar al punto B aparecen las primeras gotas de condensación y continúan disminuyendo el volumen hasta llegar al punto C, donde todo el vapor ha pasado a líquido manteniendo constante presión y temperatura. O lo que es igual, se produce el cambio de fase. Como los líquidos son casi incomprensibles, es necesario un aumento muy grande de presión.
para poder reducir lo que es el volumen, partiendo del punto C hasta el punto D, elevándose la curva casi verticalmente entre C y D. En el siguiente gráfico tenemos lo que es que al aumentar la presión, también aumenta la temperatura hasta llegar a lo que es un punto crítico, por encima del cual no se observa ningún cambio de fase. Siendo por tanto el punto final de la curva de presión de vapor A, partiendo de ese punto se dice que el producto se encuentra en fase gas. Listo, aquí tenemos lo que es el teorema de Bernoulli. El teorema nos expresa que tenemos que en el primer término tenemos lo que es presión absoluta sobre peso específico del líquido, se denomina altura debido a la presión estática y aplicando su ecuación de dimensiones que tiene. En lo que es el segundo término de velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad, tenemos que se denomina altura debido a la velocidad o altura dinámica, y en lo que es referente al último término, z, esta es la elevación y se expresa directamente en metros. Como consecuencia, cada término de este teorema tiene dimensiones entre longitud y se denomina altura. Aquí tenemos lo que es altura de elevación. Es la energía por unidad de peso de fluido con respecto a la línea de referencia. Se utiliza generalmente para presentar la altura de una columna estática de líquido que produce la presión del fluido sobre un punto. La altura de elevación también puede ser considerada como el trabajo necesario para mover un líquido desde una posición original a la posición indicada por esa altura. Aquí tenemos en esta gráfica donde tenemos una altura total que es generada por la bomba. Tenemos lo que es una altura de velocidad, tenemos también lo que es la altura de presión estática y una altura potencial. La suma de estas alturas es generada por la bomba para mantener lo que es el caudal circulando por el circuito. Aquí tenemos lo que es la cavitación. Cuando la presión absoluta en algún lugar corresponde a la aspiración, desciende por debajo de la presión del vapor. Para la temperatura local existentes, se forman burbujas de vapor o cavidades que son arrastradas por el líquido. Tenemos como algunas características que estas burbujas desaparecen bruscamente cuando se eleva la presión a través de la propia bomba. También tenemos que la formación de burbujas y posterior implosión de las mismas es el fenómeno conocido como cavitación, cuyo nombre se debe a las cavidades formadas, otro factor a tener en cuenta. Aquí tenemos lo que es la altura neta positiva en aspiración, o también denominada NPSH, que se refiere a las condiciones mínimas que deben existir en la aspiración de una bomba para evitar cavitación. Se divide en disponible y requerida. Entonces, tenemos que hay una diferencia entre presión del líquido del eje de impulsor y la presión de vapor del líquido a la temperatura del bombeo. La NPSH disponible es el exceso de energía o altura total del líquido con respecto a su presión de vapor que existe en la aspiración de la bomba. Aquí tenemos esta siguiente fórmula donde HT nos va a indicar que es la altura total del líquido, PV es la presión de vapor del líquido, PA es la presión en el recipiente de aspiración, ZA es la altura en el lado de aspiración y HC es la pérdida de carga en el circuito de aspiración. Todas las variables mencionadas corresponden a características del sistema de bombeo. Cuando una bomba no dispone de suficiente NPSH en el circuito, se reduce la capacidad a valores inferiores a los
del diseño. La NPSH requerida depende de cada bomba en particular y es a la vez necesaria para que la bomba funcione sin cavitación. A continuación vamos a ver lo que son las bombas centrífugas. Tenemos que una bomba centrífuga está formada por un conjunto de alables alojados dentro de una carcasa que imparten energía al fluido por medio de la fuerza centrífuga. Básicamente está formada por dos elementos, tanto dinámicos como estáticos. Una bomba centrífuga, el líquido por medio de la presión de la atmósfera u otra presión de proceso, se ve forzado a pasar por un conjunto de alaves en movimiento. Estos alaves constituyen un impulsor que imprime la velocidad, la cual se convierte en una presión al descargar el líquido sobre el espacio disponible en la carcasa de la bomba. Como podemos observar en la imagen, nos muestra esquemáticamente un impulsor en el que aparecen los dos componentes que imprimen la velocidad. Una de las componentes tiene dirección radial, y la otra tangencial, dando como resultado la velocidad absoluta, que es la que realmente toma el líquido. Ya, listo. Aquí tenemos una imagen donde nos indica que la altura diferencial de bombas centrífugas varía con el caudal según curvas características. Es decir, que al aumentar el caudal, disminuye la altura diferencial. La capacidad o caudal a través de la bomba varía en función de la presión que existe en la línea de descarga, pero el tipo de curva, que se determina mediante un método de control que puede ser aplicado por una bomba. De acuerdo a las diferentes curvas características, así como es necesario el proceso donde se encuentra instalada la bomba, los sistemas de control pueden ser aplicados en los que aparecen en relación lo siguiente: marcha de parada on-off, estrangulamiento en la línea de impulsión, derivación de caudal y velocidad de giro. Ya, aquí tenemos un control de nivel on-off, donde el sistema de control de nivel de un recipiente en el que se va acumulando volumen, pero no suficiente para mantener funcionamiento de la bomba continua. Aquí tenemos lo que es un indicador de nivel bajo, y acá tenemos un indicador de nivel alto, los cuales están conectados a una bomba. Y tenemos en la otra gráfica lo que es un diagrama de bloques para lo que es el control de bomba, donde tenemos un indicador de nivel alto que está conectado a un lazo cerrado OR, y tenemos un indicador de nivel bajo que está conectado a un lazo abierto AND, y está a la vez conectado por un relé al circuito eléctrico de la bomba. En lo que es el control de presión on-off, tenemos que es muy frecuente disponer de dos bombas que están ubicadas de forma paralelas dentro de los circuitos críticos del proceso. Listo. Aquí tenemos lo que es que cualquiera de las dos bombas, tanto la bomba 1 como la bomba 2, pueden operar. El selector de bomba de reserva es el que nos indica cuál de las dos bombas va a operar como reserva de la titular. Y tenemos en la siguiente gráfica lo que es un arranque automático de la turbina de vapor colocada para mover la bomba de reserva. Control de estrangulamiento en la línea de impulsión. Tenemos que la altura diferencial de bombas centrífugas varía con el caudal.
según la curva característica. Al aumentar el caudal, pues disminuye la altura diferencial de la bomba y al aumentar la pérdida de carga del circuito. En el control mediante derivación de caudal existen procesos en los que la bomba ha de estar en marcha de forma continua, tanto si el caudal es alto como si el caudal es bajo. Cuando la bomba opera bajo caudal puede tener alguno o varios problemas, como eléctrico, térmico e hidráulico. En el eléctrico tenemos que al cerrar la válvula de impulsión para reducir el caudal se produce un aumento en la pérdida de carga y por lo tanto en la energía consumida. En lo referente al térmico es que se produce un calentamiento llegando incluso a una cavitación de la bomba. Y en lo que es referente al hidráulico es que algunas bombas presentan inestabilidad en la zona baja del caudal. Listo, aquí tenemos un sistema de control mínimo de caudal FC2, el cual está conectado a una válvula de control que está a su vez está conectada en el tanque y esta a la vez está conectada a lo que es una bomba. También tenemos lo que es el lazo de control mínimo FC1, que a la vez está conectado en la parte final por lo que es una válvula de control. Tenemos lo que es el control de la velocidad de giro. Este sistema de control de carga se utiliza para minimizar el consumo de energía cuando el caudal a bombear disminuye con respecto nominal. Cuando se disminuye la velocidad de la bomba, se reduce el caudal de paso, mismo tiempo que se reduce la altura de elevación y como consecuencia el consumo energético. Ya. A continuación les voy a hablar sobre lo que son las bombas rotativas y las bombas alternativas. Tenemos lo que es la bomba rotativa. La bomba rotativa pertenece al grupo de desplazamiento positivo. En las rotativas atrapa un volumen fijo de líquido y se desplaza hasta la línea de descarga cuando gira el eje de la bomba. Los tipos más usuales de bombas rotativas son los siguientes. Tenemos el tornillo, el engranaje, las ruedas ovales y las paletas. En este tipo de bombas, el caudal permanece constante. El caudal permanece constante para cualquier presión de descarga, puesto que la presión aumentará mientras exista energía disponible en el motor o la turbina que acciona la bomba. Tenemos aquí un ejemplo de lo que son las bombas de rueda ovales, en las que aparece el volumen atrapado en la rueda y la cáscara de la bomba dirigiéndose desde la aspiración a la impulsión. Existen procesos en los que las bombas han de estar en marcha de forma continua, tanto si el caudal es alto como bajo. Y los sistemas de control que pueden ser aplicados a este tipo de bombas son los siguientes. Tenemos el de marcha parada on-off. Ese sistema de control es igual al de la bomba centrífuga. Tenemos ahora lo que es la derivación del caudal. Dado que la bomba proporciona volúmenes constantes por unidad de tiempo, o lo que es igual a un caudal constante, es necesario recurrir a sistemas de control en derivación para adaptar el caudal a la demanda del proceso. Como podemos apreciar aquí en la figura, tenemos un sistema en el que se controla la presión de impulsión de la bomba, recirculando parte del caudal a la aspiración de la misma en función del caudal demandado por el proceso. Tenemos aquí lo que es la bomba como tal, el controlador de la presión que está conectado a una válvula, la cual recircula nuevamente en el sistema para volver a ingresar en la bomba. Tenemos aquí un controlador de flujo que está conectado a la válvula de control de la salida. Y tenemos por este lado aquí lo que es una válvula de seguridad. Las bombas rotativas deben siempre estar provistas de válvulas de seguridad en la línea de impulsión para proteger de esta manera a la bomba frente a una excesiva presión en la línea de descarga. Tenemos ahora lo que es la velocidad de giro. La velocidad de giro nos dice lo siguiente. Ya, en la velocidad de giro nos dice que de igual manera las bombas centrífugas, las bombas rotativas pueden modificar su capacidad de bombeo.
variando la velocidad del motor o turbina utilizada para mover la bomba, aunque lo normal es que se utilicen elementos con velocidad constante. Tenemos ahora lo que son las bombas alternativas. Las bombas alternativas, al igual que las rotativas, pertenecen al grupo de desplazamiento positivo, por lo que atrapan un volumen fijo de líquido y desplazan hacia la línea de descarga en cada uno de los recorridos del pistón. Como podemos apreciar aquí en la imagen, tenemos lo que es una válvula de entrada, tenemos acá la impulsión y también tenemos la otra salida. De forma esquemática, aquí es la forma esquemática de una bomba alternativa de un pistón de simple efecto. Tenemos que las bombas alternativas se dividen en dos grupos, que son de pistón y que son de diagrama. Los métodos de control empleados para este tipo de bombas son los siguientes. Al igual que en la bomba centrífuga y en la bomba rotativa, tenemos el de marcha parada on-off, tenemos la velocidad de giro, tenemos la derivación de caudal como tal, el control de longitud de la carrera y también tenemos el de aspiración. Ya, en el de marcha parada on-off, este de aquí funciona de igual manera, tanto para la centrífuga como para la bomba rotativa. Tenemos en lo que es la velocidad de giro. En las bombas alternativas también la velocidad de giro, al igual que en las bombas rotativas, modifican su capacidad de bombeo variando la velocidad del motor. Tenemos la derivación del caudal. Este también, el principio de funcionamiento es igual que en la bomba rotativa. Se deriva un caudal nuevamente al ingreso de la bomba para poder controlar lo que es el caudal como tal en el proceso. Tenemos el control de longitud de la carrera. Este de aquí se utiliza cuando se trata de bombas de pequeño caudal, generalmente utilizada como dosificadores aditivos a las corrientes del proceso. Aquí podemos observar en la figura, tenemos un esquema simple de cómo se puede modificar de forma manual la longitud de la carrera en una bomba accionada por motor. Cabe recalcar que cuando se instala un sistema automático de control de carrera, se suelen utilizar pistones o servos con actuación neumática cuyo recorrido depende de la señal suministrada por el controlador correspondiente. Como podemos apreciar aquí en la figura, tenemos el eje del motor con la válvula ajustable y tenemos una salida de aspiración y de impulsión. Y este de aquí es lo que es el pistón. Tenemos ahora lo que son el control. Tenemos el control de la válvula de aspiración. Con este sistema de control se modifica la cantidad de líquido bombeada en cada movimiento del pistón. Y este sistema manipula los caudales como lo podemos apreciar aquí. Por ejemplo, el 100% del caudal de válvula A y B accionado normalmente, el 50% del caudal con la válvula A abierta y el B accionado normalmente, o también puede ser el 0% de caudal con la válvula A y B abierta. Ya. A efectos prácticos, este sistema puede llegar a ser igual al control on-off, con la diferencia de que al controlar las válvulas de aspiración no es necesario parar y arrancar el motor en función de la necesidad del proceso, como se realiza en el sistema de control on-off, sino que en este de aquí se pone en carga o descarga la bomba. Como se puede apreciar en la figura, este sistema de control se realiza por medio de escalones, por lo que si es necesario mantener un caudal constante, habrá que recurrir a otro sistema, como puede ser uno de recirculación, como ya vimos anteriormente. Tenemos ahora lo que son los usos en la industria para el control de las bombas. Tenemos la necesidad de la industria. El uso de un mecanismo de control de bombas a nivel industrial deriva de la necesidad de transportar los fluidos de un lugar a otro del proceso, para lo cual se necesita disponer de una cantidad de energía para vencer factores como diferencias de presión, altura y velocidad. Y al tratarse de líquidos que no disponen de la energía requerida anteriormente, es necesario comunicársela por medio de elementos mecánicos externos denominadas bombas. Tenemos ahora lo que es, tenemos aquí el control de flujo tenemos aquí un gráfico donde podemos apreciar el control de flujos de bombas centrífugas y ventiladores que se realiza tradicionalmente en diferentes dispositivos. Como podemos observar, es un gráfico donde tenemos un caudal que es recirculado, un caudal que es ingresado y es accionado por lo que es impulsado por lo que es la bomba y el motor de la bomba, y tenemos otro caudal en el otro extremo.
ambos son circulados por el mismo sistema y son controlados por medio de una válvula de control y son ingresados en lo que es el tanque. Tenemos que otra razón que ralentiza las industrias al momento de buscar un método de control para las bombas como tal es la constante aumento de presión por el funcionamiento del equipo rotativo. Este de aquí es un factor de vital importancia en el control de las bombas, ya que el incremento de la vibración ya que por el incremento de la vibración y sobrecargamiento de los motores, hacen que estos aquí pierdan su vida útil de una rápida manera y son puestos y aumentan los costos de producción, de operación y el mantenimiento en cualquier parte de la planta. Como podemos apreciar aquí en la figura, tenemos al principio, tenemos un sistema de control que no tiene un controlador de corriente alterna y sin embargo en el lado de acá tenemos ya un controlador de corriente alterna del motor, para tratar de disminuir como tal estos incrementos de vibración y el sobrecalentamiento de los equipos. Tenemos ahora los variadores de velocidad DCA o de corriente alterna. El uso de variadores de velocidad DCA en bombas y ventiladores es el mejor método para controlar el flujo de bombas en lugar de utilizar una válvula de control o rejilla, ya que implica varios beneficios, tales como son los siguientes: ayudar a lograr altos niveles de ahorro de energía, aumentar la vida útil del equipo, permitir una mayor seguridad, operación favorable al medio ambiente, costes de mantenimiento reducidos, entre otros. Como podemos apreciar en la figura, tenemos aquí dos equipos. Un equipo el cual no tiene un controlador de corriente alterna y otro que sí lo posee. Como podemos apreciar en la imagen, el primer equipo presenta sobrecalentamientos y lo cual disminuye su tiempo de vida útil. Sin embargo, el segundo equipo podemos apreciar que está en óptimas condiciones, ya que tiene un controlador de corriente alterna antes del funcionamiento del equipo. Estos controladores de corriente alterna nos ayudan a disminuir en su mayoría los grandes problemas que presentan las bombas como tal en la industria. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es el control de los compresores alternativos. Tenemos que un compresor alternativo son aquellos que funcionan con el principio adiabático, el cual nos dice que se introduce el gas en el cilindro por las válvulas de entrada, se retiene y se comprime en el cilindro y sale por las válvulas de descarga, en contra de la presión de descarga. Este tipo de compresores juegan un papel importante en el control de la capacidad, puesto que la misma debe ajustarse a la demanda del proceso. El control de estos compresores puede ser manual o automático, y a su vez es continuo o descontinuo. Bien, en el gráfico tenemos tres tipos de válvulas, que tenemos el gráfico A, el gráfico B y el gráfico C. La figura A, B y C. En la figura A y B nos dice que los sistemas basados en el empleo de las válvulas de recirculación o válvulas de descarga de la atmósfera tienen el inconveniente de controlar disipando de energía de la suministrada al gas en el proceso de compresión, por lo que es obvio que el rendimiento va a disminuir. En la figura C que tenemos en el gráfico, tenemos que el sistema está basado en la estrangulación de la válvula de aspiración, que permite obtener regulaciones con rendimiento discreto. A veces no se puede usar por el peligro que representa, ya que puede infiltrarse aire y formar mezclas explosivas. Tenemos a continuación lo que son las fases de un compresor alternativo. Tenemos que el ciclo del funcionamiento de un compresor se completa con 3 fases, dando lugar a 4 tiempos. Estos 4 tiempos son lo que es la compresión, la descarga, la expansión y lo que es la aspiración, como tenemos aquí en el gráfico que nos indica. El ciclo del compresor realiza lo que es la compresión hasta que la presión dentro del cilindro supera la presión en el conducto de impulsión. Momento en el cual la válvula de impulsión abre y comienza la fase de la descarga del gas. Cuando el pistón llega al punto extremo de su carrera, la presión dentro del cilindro comienza a descender, lo que provoca el cierre de la válvula de impulsión y la disminución de la presión en el interior del cilindro, lo que se conoce como la fase de expansión.
Esta disminución continúa hasta que la diferencia de presiones entre el cilindro y el sistema de aspiración es suficiente como para abrir la válvula de aspiración. Esta fase se denomina aspiración y se prolonga hasta que el pistón alcanza el punto de partida. Bien, ahora tenemos lo que es la función básica de una válvula. Dice que las válvulas para prolongar la vida de las válvulas durante el ciclo de apertura deben ser amortiguadas por medio de un conjunto de placas y resortes como se ven en la figura A, en lo que el descargador puede ser accionado manual automáticamente, a su vez accionado no permite que el cierre de la válvula, motivo por el cual el fluido aspirado retrocede en su fase de decompresión. Tenemos que las válvulas automáticas que abren o cierran las cámaras en este tipo de compresores están accionadas por diferencia de presiones y su movimiento dependen de la presión ejercida durante el ciclo de compresión. Algunas características de estas válvulas es que la apertura de estas válvulas se consigue sin ningún accionamiento mecánico y el cierre de las válvulas debe ser inmediato para evitar lo que es el retorno de gases. Bien, ahora continuamos con lo que es el sistema de control de marcha o parada, más conocido como on-off. Este control se utiliza en aquellos procesos en los que la demanda es inminente para evitar que el compresor consuma energía si funciona continuamente. Y se puede controlar la capacidad parando y arrancando el motor. Este sistema también es utilizado para los procesos en los cuales la demanda es menor a la capacidad del compresor. Lo que se hace en este caso es que el aire procedente del compresor se almacena en un dispositivo conocido como pulmón para abastecer de forma continua la demanda. Aquí en la figura podemos ver lo que mencioné anteriormente. El motor se parará cuando la presión en el dispositivo o pulmón alcance el valor fijado en el presostato de alta presión, permaneciendo parado hasta que disminuye el alcance del valor fijado en el presostato de baja presión, en cuyo momento se pondrá en marcha. Ahora tenemos lo que son el control de presiones entre límites altos y límites bajos. El sistema de control de un compresor alternativo para mantener la presión de aire en un colector de descarga entre ciertos límites prefijados por presostatos. En el colector de salida existe un transmisor de presión que acciona 4 presostatos calibrados a distintas presiones, de tal forma que cada uno de ellos cierra un contacto a su presión de calibración. Algunas de estas características de este sistema es que se mantiene la presión de aire entre los límites de descargas a la atmósfera. La regulación se efectúa por medio de escalones que correspondan a las presiones de ajuste de los presostatos. Tenemos el control por medio de bypass o el control de recirculación. Este control se utiliza en algunos compresores para recircular el exceso de gas desde la impulsión a la aspiración. El consumo de energía siempre es igual al de plena carga y tenemos que este sistema de control también se utiliza para compresores rotativos. Algunas de las características de este compresor es que todo el gas que llega al depósito de aspiración se procesa manteniendo una recirculación mínima o incluso no recirculando en algunos momentos. Otra característica es que el efecto de la presión en la línea de aspiración aumenta. Se va cerrando la válvula del bypass. Si la válvula automática llega a cerrar completamente, se accionará al final de la carrera. En este momento el sistema de control de carga cambia automáticamente a un escalón superior para que el compresor tenga una capacidad de procesar todo el gas disponible. Otra característica de este compresor de este control es que en caso de disminuir la presión, el ciclo se realiza en sentido inverso hasta alcanzar el final de su carrera. En este momento el sistema de control de carga cambiará a un escalón inferior. A continuación tenemos lo que es el control ajustado a presión fija. Este método del compresor está continuamente en carga y cuando se alcanza la presión deseada se descarga a la atmósfera. Este método y el de recirculación no son tan recomendables a nivel económico, puesto que la potencia consumida es siempre la de plena carga. Algunas características de este control es que la presión de salida se mantendrá controlada a un valor fijo descargando la atmósfera en el exceso de aire o gas. Otra característica es que las regulaciones de carga se efectuarán por medio de presostatos
de un PCI a 4 PCI. Otra característica es que si la salida del controlador de presión aumenta, se traduce en apertura de la válvula de venteo a la atmósfera, por lo que se podría dejar alguna cámara en vacío para que el aporte de aire fuera menor, así como se hace con el consumo de energía. Tenemos que al aumentar en este control, al aumentar la presión, se va quedando cámaras en vacío progresivamente, y al disminuir la presión se va poniendo cámaras en cargas progresivamente. Ya, estos tipos de controles se utilizan a nivel industrial en lo que son las refinerías de petróleo, lo que es el transporte de gases de los gasoductos, en lo que son plantas químicas, las plantas de refrigeración, y uno de sus usos es la fabricación por soplado de envase de vidrio o plástico, lo que se conoce como terestalato de polietileno o para los líquidos. Bien, compañeros, eso ha sido nuestra exposición. Eso es todo, muchas gracias.